bien. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. Cada vez que te emborrachas, Manuel, tú vienes en busca mía, Manuel. Ojalá te emborracharás, Manuel, todas las horas del día, Manuel. Ay, Manuelito, Manuel, ay, Manuelito, Manuel. Pues sí, Manuel, José, Bernardo, Juan, Diego, todos esos nombrados, a lo mejor no todavía con mote, pero todos aquellos, uno que otro goleado por ahí mezclado. Los sopistas, que eran pues los estudiantes muy pobres. Y uno que otro estudiante de la baja nobleza, y andaban por ahí entre los tugurios, los bares, que así se podrían llamar, los hostales, todos los lugares que a su vez afuera de las universidades y afuera de las catedrales, afuera de los pueblos, bueno, dentro de los pueblos, recordemos que se armaban los pueblos a un lado donde se congregaban las universidades, las catedrales, los hostales, porque los hostales en aquel momento, en aquel tiempo, estamos hablando ya del año 1500 y cacho, eran refugio de mucha gente, pero eran más refugio de los estudiantes pobres, aquellos llamados sopistas, todavía uno que otro goleado metido por ahí, pero ahí les llegaba mucha gente, entre descansar, entre trovadores, juglares, mucha gente se congregaba alrededor de estos lugares. Mientras arriba, en el alto feudalismo, vamos a llamarlo en los reinos, en las cortes, los colegios mayores, todos, de aquel lado se vivía de manera muy diferente. Ya hablaremos después de la música clásica, del clasicismo, pero muchísima gente vivía diferente de aquellos lados. ¿Por qué? Porque era muy diferente la economía, muy diferente la alimentación, muy diferente las formas, porque recordemos, tendremos que hablar porque de ahí vienen muchísimas cosas, tendremos que hablar lo que se vivía allá arriba, en las cortes y con los nobles. Esta forma de caballerosidad, ya lo habíamos nombrado en episodios pasados, se empezaba a tener un código de honor entre caballeros. Inclusive por ahí se nombra que cuando alguien era, porque ya no se mataban en las guerras, ya se pretendía no secuestrar, ya se pretendía aprender o tener en su poder a un conde, a un duque, a un rey en las guerras, y después a raíz, de estas costumbres que se tomaron de los musulmanes de empezar a pedir rescate. Recordemos que el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, estuvo mucho tiempo en manos de los musulmanes hasta que fue pagado su rescate y después se metió en deudas. Ya lo platicaremos después. Precisamente por eso sus libros hablan de mucho de la caballería y también hablan mucho de los estudiantes, del bachiller, de la vida en aquel tiempo, en aquellos pueblos, porque tuvo que andar para allá y para acá, viviendo. Su libro habla de sus experiencias, muchos de los libros que escribió. Lo tomaremos después. Pero todas estas costumbres caballerescas, inclusive por ahí, decían que cuando alguien tomaba posesión de un duque, un rey o algo y lo aprendía en batalla, tenía obligado a darle su guante derecho como forma de pertenencia, de que él fue que lo aprendió y que los trataban bien, los alimentaban bien, hasta que llegaban a su rescate. Algunos de las bajas nobleza pues no los trataban tan bien, algunos se pedían dinero, se pedían cosas
para poderlos rescatar, o hijos a cambio. O sea, eran muchísimas cosas que se empezaban a menear. Tendremos que hablar precisamente de eso, por los códigos de honor que ya se formaban entre los caballeros. Entre estos códigos de honor, pues era la vestimenta, la capa, que solo la podía portar, por ejemplo, un templario, que no, que tenía hacer votos de celibato. O sea, eran muchos códigos de honor. Entre ellos, pues, hablaremos en algún tiempo lo que significaba la almeja en los uniformes de los estudiantes, la almeja de la ruta de Compostela, muy importante. Pero, bueno, vamos a retomar lo que estábamos diciendo de los caballeros. Todos esos códigos de honor y de vestimenta y de comportamiento en las justas medievales, en los torneos que se hacían en las cortes, porque recordemos que los carnavales en la pópula eran una cosa y los torneos entre caballeros eran otra cosa. Por eso es que los educaban desde un principio en esas reglas de comportamiento, en esas reglas de caballería, en esas, en el manejo de armas, en todo lo que tenían que hacer para representarse o para comportarse dentro de unas cortes. Inclusive las damas, estudiar el latín, precisamente por eso eran muy importantes los colegios mayores para educar a toda esa élite que los iba a gobernar, que iba a tener dominio sobre tierras, dominio sobre condados, dominio sobre territorio, dominio sobre vasallos, dominio sobre gente y dominio sobre campesinos. O sea, era muy importante, en verdad era muy importante los códigos de honor dentro de las cortes. Es por eso que estos trovadores y estos juglares que se mezclaban en las cortes, bueno, los trovadores eran parte de las cortes, uno que otro, no sé, Guillermo de Aquitania, o sea, algunos que otros eran parte de la pópula, por decirlo así, pero no porque fueran, o sea, no porque hubieran crecido de la pópula y hubieran ya mezclándose con las cortes, no, sino porque pues les gustaba, así como los estudiantes de los colegios mayores, uno que otro, pues también le gustaba el cotorreo y se mezclaba con los estudiantes de bajos recursos. Vamos a hablar de bajos recursos porque todavía eran hidalgos, o sea, entre comillas, y después también con los sopistas, y también con los es que tendríamos que seguir hablando de los goleardos porque fueron los iniciadores de este cotorreo, de este divertimento, junto con los oblados, fueron los principales iniciadores de este movimiento libertario, de este movimiento cotorro, de cambiarle la letra a los cantos en latín, de estar en las tabernas, y eso fue contagiando a los sopistas, porque los sopistas sí tenían que ganarse la vida. Hablaremos de eso ahorita. Tenían que tocar y tenían que andar por aquí y por allá con su cuchara y bueno, las insignias del hambre, que hoy las conocemos y las portamos todos. Pero los sopistas, o sea, los goleardos, los sopistas, los estudiantes pobres, eran cosas diferentes, pero todo se fue mezclando. Todo se fue mezclando para que todo naciera junto con las costumbres caballerescas que estaban en la alta nobleza. Por eso es que los juglares, que a su vez podían estar en una corte divirtiendo al rey, inclusive hubo muchos muy importantes que tuvieron mucho poder y mucha opinión para gobernar. O sea, no hay que dejar de lado eso. Todo lo que pasaba arriba también afectaba lo que pasaba al pueblo. Y fueron estos juglares que lo mismo se presentaban en una corte que también se presentaban en un teatro de corral en España. Y en esos teatros de corrales, pues, los trovadores, muchos de los trovadores y muchos de los juglares en mucho tiempo fueron la voz del pueblo, porque no había imprenta. La imprenta fue como por ahí de 1400 y tantos. Sí, retomar esas, pues 1480 y tantos la imprenta. Y antes todo se pasaba de palabra en palabra, inclusive, bueno, excepto los gregorianos,
que pasaban las notas musicales, esas sí las pasaban escritas, pero recordemos que todos ellos, muchos de los que estaban en las cátedras, en las catedrales, muchos de estos, de estas universidades, o muchos de estos colegiales, muchos de estos clérigos en los monasterios se dedicaban a copiar textos, inclusive muchos no sabían ni leer, pero copiaban lo que se veía, lo copiaban y hacían las copias de muchos libros. Recordemos que el papel, recordemos que de muchas cosas eran solo para ricos y a lo mejor algunas otras todavía no estaban compartidas por China. Fue por eso que muy importante, en el año 1500 y cachito, en la época de oro de la península ibérica, del reinado de España, de Castilla y Aragón, fue muy importante, por eso lo estamos retomando y estamos haciendo un pequeño repaso. Fue muy importante porque se abrió una ruta de comercio directa. Después de descubierto el Océano Pacífico, todos esos barcos iban y regresaban y pasaban esclavos, el comercio de algodón, el comercio de la caña de azúcar, el comercio de la sal, el comercio de las especias, el clavo, después también fue muy importante, ya lo nombramos en el episodio pasado, o no me acuerdo, el palo de Campeche, que fue el tinte, donde sacaron el tinte más importante para darle prestigio a todo el reinado español, con estas telas brillosas, donde empezó a relucir una tela llamada ala de cuervo, muy importante, ala de cuervo, y a todos aquellos que tenían una lana inferior, un color inferior, que no estaba tan brilloso, se les llamaba ala de mosca. Entre los caballeros, entre las cortes, entre las diferentes órdenes de caballeros y las justas y todo eso, entre ellos también, muchos de los que tenían lana y tenían las mejores ropas eran caballeros. Aquellos que no tenían los colores, entre ellos el rojo, que también se sacó de acá de las Indias, de un animalito, un escarabajo, algo. No me acuerdo, pero de un animalito también se sacó el color rojo intenso. Bueno, aquellos que no tenían esos colores dentro de las cortes y de los caballeros, les empezaron a llamar pardos. Asimismo, dentro de los colegios, dentro de las universidades, aquellos que no tenían el color de ala de cuervo en sus uniformes, se les llamaba pardos. Después, con el tiempo, en las tunas y estudiantinas, aquellos que no tenían la calidad se les llamó pardillos. Y después, con el tiempo y la evolución de tiempo, así se les quedó a los que apenas iniciaban en las agrupaciones de tunas y estudiantinas, inclusive aquí en México. Fue evolución de formas y costumbres. Estaremos hablando en un futuro también de las becas, porque las becas solo las podían utilizar los colegios mayores, porque eran ellos los que iban a gobernar, entonces ellos solo podían tener el distintivo de beca, que primero la tenían en el pecho y después con el tiempo, con la evolución del tiempo, se formó a lo que nosotros entendemos hoy para nombrar los colores de las universidades, pero eso fue evolución con el tiempo, pero en un principio la tenían enredada en el pescuezo y después evolucionó a la forma B que conocemos, pero solo la podían utilizar los colegios mayores para distinguirse de los que tenían sangre muy noble y que eran parte de la nobleza, de los de hasta arriba. Inclusive había otra forma de los llamados becados. Estaremos hablando también después de ellos, que los becados eran aquellos que no tenían lana y a lo mejor sí habían surgido de la burguesía, de los nuevos ricos después de la peste negra y todo. Y a ellos eran becados, pero eran patrocinados, entre comillas, por decirlo así, para poder pertenecer a una universidad por parte de un religioso, de un obispo, de un noble, porque le veía aptitud
o no sé, porque tenía muy afín a esta persona y los becaban. Eso quiere decir que le pagaban la universidad, le pagaban los gastos, le pagaban la ropa, todo eso, para que pudiera pertenecer a una universidad y eh, en aquellos tiempos los emparentaban con alguna mujer de una nobleza baja para que tuviera la nobleza de sangre, por decirlo así. Y se distinguiera de los manteístas. Aquellos manteístas eran aquellos que tenían baja descendencia u origen noble en cuestión de sangre, de generaciones. Por eso había colegios mayores, por eso había colegios menores, por eso había manteístas, por eso había colegiales, por eso había sopistas y por eso había goleados. Son muchas cosas que se combinaron en el siglo de oro para que empezaran a formarse estos grupos con estos códigos de honor, copiándolos de lo que era la alta nobleza, copiándolos de lo que eran las costumbres caballerescas, copiándolo de las justas medievales, copiándolo de la imposición de uniformes o la bienvenida a los nuevos caballeros, dependiendo los grados que se fueran ganando por batallas, por méritos, por reconocimiento, por lo que sea. Dentro de las universidades también tenían sus códigos de honor, así como tenían fuero, también tenían sus códigos de honor. Cuando alguien entraba a la universidad, se le daba la bienvenida, se le hacía aquí en estas épocas ya se le llama pardillaje, pero en aquel tiempo, no me acuerdo cómo se le llamaba, pero también le hacían su bienvenida, su bautismo, inclusive por ahí Shakespeare también pasó por eso, no me acuerdo si Cervantes también por lo tendría que checar, pero muchos de los que pertenecieron a las universidades, muchos de ellos tuvieron que pasar por una especie ¿de qué? ¿Pardillaje? No lo sé. Todo eso, todas esas costumbres mutaron, todas esas costumbres se fueron arraigando, a lo mejor no todas, pero parte de esas pedacitos por aquí, cosillas por allá, cosillas por aquí, cosillas por allá, transmitidas por parte de los trovadores, por parte de los goliardos, por parte de los estudiantes de los colegios mayores, de los colegios menores, por parte de los sopistas, las costumbres de los goliardos, todos esos, y aparte el divertimento que se hacía en las villas, en los carnavales, en las fiestas que se fueron amalgamando por parte de la religión católica para permitirles disfrutar y para permitirles desfogarse, para permitirles todo por cierto tiempo para que siguieran las universidades con su paso, porque eran reguladoras, sí, pero muchos de los estudiantes jóvenes, bueno, también inclusive también viejos, todos tenían ganas de divertirse y cómo controlaba. La iglesia entendió que solo los podía controlar limitando, dosificando las fiestas para que se desfogaran. Por eso permitió la fiesta del burro, bueno, dependiendo regiones, Inglaterra, Francia, la España. Pero les permitió hacer los carnavales precisamente para desfogarse. Por eso es que dentro de esos carnavales se empezaron a mezclar ya después de la conquista, después de las nuevas rutas de comercio globales, se empezaron a mezclar dentro de estos carnavales, porque les era permitido, a los esclavos negros, a los esclavos chinos, bueno, a todos los esclavos. Recordemos que mucha gente podía hacerse esclava, ya sea por presos de guerra o porque las vendiera una comunidad, las vendiera, o porque las trajeran de África o las trajeran de la nueva, de la América descubierta.
¿Por qué? Porque en algunos libros, por ejemplo, en el libro de Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, ahí nombra que muchos de los indios que tenían talentos, que bailaban, que tocaban tambores, que tocaban ritmos, que tocaban esto, se los llevaban a la península para mostrárselos al rey Carlos I, Carlos V, o a todas las cortes. Y ya lo decía ahí, que era muy admirar de verlo. Sí, en lo que volaban, por ejemplo, los volados de Papantla y todo eso. Todas estas cosas que se fueron descubriendo en este comercio global, en este pasar de costumbres global, en este mezcla de ritmos, mezcla de sonidos, mezcla de instrumentos, mezcla de todo, se fue juntando en la península ibérica porque en ese tiempo la península ibérica fue el centro del mundo porque lo tenían todo, tenían oro, tenían plata, tenían tinte, tenían azúcar, lo tenían todo y estaban haciendo un comercio. Desafortunadamente tenían muchas guerras y todos querían de todo, que todos querían del pastel. Portugal, Inglaterra, Francia, los musulmanes, Turquía, los de Túnez, o sea, todos querían parte del pastel que había descubierto eh, los reyes, el rey de, bueno, el reino de España. Sí, pero precisamente porque todos querían de todo, todos se mezclaban de todo. En los carnavales era lógico que se mezclaran los ritmos, que se mezclaran los pensamientos, que se mezclaran las costumbres, que se mezclaran en los carnavales toda esta alegría, todo este fulgor, o sea, todo se empezó a mezclar. Bueno, pues fue precisamente esta mezcla que absorbieron los sopistas, que después vieron los estudiantes que no es que fuera redituable, es que era muy divertido y es que obtenían muchas cosas porque precisamente estas costumbres caballerescas, estas, estos códigos de honor, estos personajes diferentes a toda la pópula, tenían códigos de vestimenta, tenían códigos para todo. Y eso es precisamente ese cortejo, esas maneras, ese vestir. Y aparte, tenían la adquisición económica. Estoy hablando de los colegiales, no de los sopistas. Estoy hablando de los colegiales. Tenían ese recurso económico para poder tener instrumentos. Si no, ¿cómo creen que conseguían los instrumentos? Si un libro era súper caro, eran pocos y los tenían resguardados en las universidades, imagínense ustedes un instrumento de alta calidad con sus cuerdas y aparte evolucionado. Sí, no cualquiera podía tener un instrumento. Los trovadores y los juglares, primero los trovadores tenían instrumento, pues porque eran reyes, eran condes, eran esto y tenían los mejores instrumentos. Recordemos que también en la península ibérica se mezcló también la artesanía de los musulmanes para la bandurria, para los instrumentos musicales, para las cuerdas y aparte las tripas de las ovejas merino que daban unas excelentes cuerdas y también la lana de las ovejas merino, que daban una excelente lana que así parecía seda, y ahora esta seda teñida con el palo de Campeche, que hicieron una amalgamación para que no para que fuera para que conservara el color, para que conservara el tinte, todo eso, o sea, todo esto que estaba pasando es un global. Para entender por qué nosotros vestimos lo que vestimos, tocamos lo que tocamos y cantamos lo que cantamos, absorbido sí de España, aquí en México, pero ahorita estamos hablando en global, cómo fue que nació todas estas costumbres y esta tradición. Precisamente, estos poder adquisitivo que tenían los estudiantes, no los sopistas, los estudiantes, a lo mejor uno que otro manteísta por ahí, ya mezclado con los estudiantes, pero todos estos códigos, toda esta adquisición fue el caldo de cultivo perfecto para que empezara a nacer una nueva tradición.
una nueva forma de comportamiento, una nueva forma de pensamiento y de expresión musical. Fue precisamente cuando empezaron a tener los teatros en los corrales, cuando Cervantes, cuando Lope de Vega, cuando me acordaré de los otros en el próximo episodio, pero fue todos estos teatros donde encontraron una forma de expresar este nuevo género musical, este nuevo género de divertimento, este nuevo género de comportamiento con todas las costumbres dentro de los teatros, en los carnavales, fuera de las universidades. Fue precisamente que se empezaron a formar estos grupos, se empezaron a separar, ¿qué le voy a decir? Por castas, no sé si cómo se le pueda llamar así, y empezaron ya a desaparecer los goliardos en sí, y con el tiempo desaparecieron los sopistas y se transformaron en las estudiantinas formadas por estudiantes que ya tenían recursos y que podían estar tallando una guitarra, un instrumento, a lo mejor 2 o 3, en estas representaciones teatrales, en los teatros de corral, porque estas obras teatrales también se representaban, pero en las cortes, pero ya se representaban con música clásica, ya empezaban a hacer la música clásica dentro de las cortes francesa, Inglaterra, inclusive española, aunque española un poquito menos. ¿Por qué? Porque hablaremos en el siguiente episodio tal vez de los villancicos. Los villancicos no son como ahora los conocemos, los cantos en Navidad, bueno, aquí en México en Navidad o en las fiestas religiosas. No, los villancicos eran los cantos populares que se entonaban en las villas. Por eso es que se le llamaron villancicos. Y en estas villas se cantaban cantos populares que se escuchaban de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, sin escritura, pero con contenido popular. La experiencia, el suceso, lo que había pasado con estas personas, lo que había pasado en este pueblo, lo que había pasado, era lo que se cantaba en las villas. Pero los estudiantes, bueno, primero los sopistas, fueron retomando estos sucesos y los fueron mezclando con los cantos a la Virgen, porque recordemos, muy importante, sí la religión católica, pero dentro del Reino de España lo que predominaba era el culto a la Virgen María, por los orígenes de la religión en España y en la península ibérica, y muy importante, los reyes católicos, el pensar de ellos y el apoyo del Papa, después el apoyo del Papa a Carlos I y a Carlos V, que fue el mismo, pero fue precisamente esto, fue precisamente esta mezcla de pensamientos, de música, de costumbres, de la palabra, de los villancicos, del comportamiento de los sopistas, de las formas de los estudiantes, del vino, del carnaval, de los tunantes, fue precisamente todo eso que empezó a mezclar por siglos, para que por ahí del año 1700 y cachito se tornaran a ser de tunantes a estudiantinas y tunas. ¿Qué pasó entonces? No te pierdas el próximo episodio, el número 22. ¡Ay, se fue el 21! ¡Ay, se me fue el avión! No te pierdas el próximo episodio 21 de Historias Goliardas. No Goliards. No. Historias Goliardas. Aquí estamos en México. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. ¡Au, patuna!